Buenos días, este es el bonus track del trabajo que se realizó mm, tratando de rastrear como la genealogía de la familia Mazo. Esta es una herramienta que me encontré el año pasado que se llama Family Search. Uno la puede trabajar en línea, es supremamente útil y ya te muestra en la estructura de árbol lo que les contaba ayer pues en el video, y para lo que les pedí las fotos y los datos de nacimiento. Queda ya para todos pues disponible esta herramienta. Para los que deseen, simplemente me cuentan y yo los inscribo para que tengan acceso pues a lo que les voy a mostrar acá en este punto. Muchas gracias a los que me enviaron las fotos. Los que yo tenía, las fotos que tenía pues como en mi archivo personal, o las personas que me enviaron las fotos, pues se van a dar cuenta que ya están ahí. Eh, Vuelvo y le repito, algunos tienen ya datos como muy puntuales, muy específicos, pero me parece que es una herramienta supremamente valiosa, muy bacano cuando uno ya lo ve como desplegado en esta estructura. Eh, el, el- el primer ancestro de la familia Mazo, yo se los contaba en el video, que es este señor Toribio del Mazo, residente de España en Burgos. Este señor va a tener dos hijos, uno de los cuales va a migrar a América y específicamente a la Villa de la Candelaria, al nuevo Reino de Granada, que es Pedro del Mazo y Preciado, como lo ven aquí, que está casado con doña Gertrudis. Doña Gertrudis, que les contaba también que esta era una chica que hacía parte pues como de la aristocracia de lo que era la Villa de la Candelaria. Estos son los papás. Lo más interesante es que la Villa de la Candelaria se funda en 1900, en 1500. Realmente recuerden que van a llegar en 1540, como se los contaba Tejelo, pero va a ser en 1640, pues creo que va a estar ocupado. Este matrimonio se da a finales, este matrimonio se va a dar a finales eh, creo que es en 1600, como 1690 y algo, que se da el matrimonio. Pero lo interesante es que también se tienen pues como los antepasados de esta persona. Aquí los pueden ver que llegamos hasta acá, hasta 1548. Estos son los antepasados de doña Gertrudis, como les decía, que era pues como hacía parte de la aristocracia en ese momento de la Villa de la Urra, que era una de las familias pues, también más importantes de la capital, que era Santa Fe de Antioquia. Don Pedro del Mazo viene, él va a estar con doña Gertrudis casado, y lo que vamos a ver es lo siguiente, que era lo que señalábamos: van a tener muchos hijos. Pues ustedes se dan cuenta, tenemos a Nicolasa Gertrudis del Mazo de Ateortúa, Francisca del Mazo de Ateortúa, Juana Isabel del Mazo de Ateortúa, Micaela del Mazo de Ateortúa, Josefa del Mazo de Ateortúa. Vamos a tener a Bárbara del Mazo de Ateortúa. Eso señala la varita para las mujeres. Ana María Rita del Mazo de Ateortúa. Y el último de los hijos es José Pedro del Mazo, ¿cierto? José Pedro del Mazo, que se va a casar luego con María Javera Guerra y Peláez. Entonces recuerden que parte pues como la estrategia era ir afianzando el patrimonio familiar por medio de matrimonios estratégicos, obviamente con las partes, con las élites de lo que en ese momento era la Villa de la Candelaria. Su hijo mayor es el que va a continuar con los negocios. Yo les contaba que este Pedro del Mazo, a la muerte del papá de Gertrudis, o sea, a la muerte ya se los voy a decir, a la muerte de Antonio de Ateortúa, va a quedar con los hatos y va a quedar con la parte ganadera. Este José Pedro del Mazo se va a casar con María Javiera y ellos van a tener a Pedro III, ¿cierto? Pedro del Mazo Guerra y Peláez, que este es el Pedro Nicolás, que también se los estaba explicando el día de ayer. Este Pedro Nicolás es este Pedro Nicolás es el que les contaba la historia de
el municipio de Santa Elena, la fundación de, cierto, la vereda del Mazo o la vereda Mazo en Santa Elena y las prácticas en las haciendas de este señor como parte de las costumbres, pues, y que se hacían eran lo que nosotros conocemos como las silletas y que darán origen a los silleteros que hoy nos sentimos tan orgullosos como, cierto, como una muestra artística en las ferias de las flores. Este señor va a tener también unos hijos. Recuerden que contamos la historia, ¿cierto? Contamos la historia de Pedro casado con María Ignacia Higgins, de dos hermanos que se van a casar con unas familiares, ¿cierto? Con las primas y cómo ahí se va derivando el árbol. Luego Juan José, Juan José del Mazo y Preciado casado con Quintana, eh, María de la Javiera, si no estoy mal, si no se me escapa, si no olvido el nombre, María Javiera Quintana, que estos van a seguir pues con la tradición de todo lo que tiene que ver con la minería, pero también con los atos que se van a dedicar al ganado lechero y en la medida que van avanzando hacia los municipios, hacia lo que hoy es Santa Rosa de Dios, especialmente lo que para la época se llamaba Tierra Adentro, van a extender hasta allá pues como los cultivos y la parte minera. Este Juan José del Mazo y María de la Javera Quintana van a tener un hijo que se llama José María Mazo Roldán, que también les contaba que ya propiamente, por ejemplo, ya este personaje se va a casar en Santa Rosa. Decíamos que va a estar muy cercano ya como a la década, al siglo XIX y que ya, aunque todas estas generaciones eran de acá de la Villa de la Candelaria, tenían sus minas y sus intereses comerciales en Santa Elena, algunos de ellos, pero también en Santa Bárbara, por lo menos la línea de la que nosotros descendemos y específicamente Tierra Adentro. Mm, Este José María y esta María de los Ángeles Calle, que también les contaba que era de las familias más prestantes de Envigado y de Santa Elena, van a tener un hijo que se llama Juan de la Cruz Mazo. Este Juan de la Cruz Mazo va a estar casado con María Felisa Piedradita. Este Juan de la Cruz ya va a estar propiamente en lo que nosotros hoy conocemos como Aragón y ellos van a ser también un enclave muy importante porque ellos van a ser los papás de Pablo Mazo, de Pablo Delio Mazo y María del Rosario Molina y ya aquí tenemos la primera generación que nace, se queda y están en el municipio en la villa de Santa Rosa de los Osos, pero especialmente en tierra adentro. Y lo interesante es que a partir de esta situación ya vamos a encontrar los registros de la iglesia. Recuerden que para la época la iglesia era la que se encargaba de mantener un registro muy serio de nacimientos, de matrimonios y de funciones de los feligreses y para nosotros, por lo menos en esta condición, es muy importante porque lo tenemos ahí presente. Hasta este Pablo Delio Mazo y María del Rosario Molina tenemos todos los registros de la familia de ahí para abajo y eso ya estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. Este Pablo Delio y María Rosario Molina van a tener muchos hijos, pero al que nos interesa a nosotros es es esta parte de la historia, porque aquí vamos a tener a Antonio Mazo, que sería el papá de Don Odulio, Julia Rosa Vázquez, ayer les contaba pues también a manera de chisme que esta Julia Rosa Vázquez, si ustedes se dan cuenta, la mamá es Marta Vázquez. Marta Vázquez es lo que nosotros hoy denominamos una madre soltera, ¿cierto? Mire que el apellido se repite y que no aparece el padre referenciado y se los digo porque es que así aparece en los registros parroquiales. Entonces, también, como observamos de acá para arriba, está como la costumbre y la tradición de elegir en términos políticos de manera muy estratégica, de elegir las personas que iban a ser las compañeras, en este caso especialmente
del linaje masculino. Aquí nosotros vamos a encontrar cómo se rompe esa tradición, pero también decíamos que ya para esta época teníamos unas condiciones muy distintas a las que les había tocado a todos los ancestros con el tema especialmente del contexto histórico. Recuerden que estábamos en la segunda mitad del siglo XIX y ya para la época, pues, eh, llevamos 40, 50 años de independencia. Estamos pasados por las guerras civiles y sobre todo por la violencia en los campos, pero muy especialmente en esta zona. Recuerden que aquí en Antioquia, pero especialmente, por ejemplo, en estas zonas del norte, Yarumal, en la zona de Santa Rosa de Osos, los llanos de Cuiva, es donde se van a gestar varias de las revueltas más importantes del siglo XIX en apoyo o en oposición, pues, como las revoluciones liberales. Eso tiene una historia supremamente interesante y eso va a dar origen, pues, a que, como decíamos ahorita, el tema fuera muy difícil y prosperar en un país donde no se tenía ninguna infraestructura, donde la riqueza se daba por el oro, pero después, posteriormente, se vieron relegados a la explotación del ganado lechero y de los productos de la tierra, pues obviamente marcaba una diferencia en términos económicos muy grande con respecto a lo que se traía. Ya a partir de estas generaciones empezamos a ver que ya no son las generaciones de los grandes hacendados, ni mucho menos de los mineros, porque el oro se había acabado. Ya encontramos que viven única y exclusivamente de lo que la tierra les puede dar o de lo que los animales les puede dar. Este Antonio Mazo va a ser muy importante porque ya aquí nosotros llegamos al tema de por lo menos ya las generaciones que para nosotros son conocidas, que es digamos así, el patriarca, la matriarca, pues, de la familia Mazo Espinosa. Ya aquí ustedes los pueden ver. Yo les contaba ya que, por ejemplo, la historia de Doña Maruja es muy bonita porque la historia de Doña Maruja es mucho más rica en términos de lo que es la tradición familiar. Yo aquí lo tengo identificado. Obviamente lo que estaba persiguiendo era el tema de la familia Mazo, pero incluso les quiero mostrar, miren hasta dónde llega los datos que se tienen de la familia, porque si se dieron cuenta, con los Mazo arranca con Toribío, por allá en 1640, pero con la familia Doña Maruja se va a llegar, les voy a mostrar, y con unos personajes que son increíbles. eh, hay datos desde 1510. Digámoslo así, los ancestros por el lado de la abuela se pueden rastrear hasta 1610, hasta 1510, para que lo tengan presente. Aquí ustedes lo pueden ver. Vuelvo y le repito, todo esto queda, en mucho lo que se colocaba era el escudo de armas, lo que les estaba contando, ¿cierto? Lo que les estaba contando a ustedes, miren acá tan bonito. Eh, bueno, esto ya hace parte de otra historia también que ahí queda por lo menos ya lista, eh, para que si alguno tiene curiosidad la pueda rastrear mucho más adelante y pueda mirar y pueda incluso tratar como de rastrear quiénes fueron esas personas y por qué son tan importantes. Entonces aquí ya, como les decía, ya llegamos directamente a la línea que a nosotros nos interesa. Aquí están ellos dos con sus respectivos padres. Yo les contaba también, pues, no solamente la particularidad de Julia Rosa Vázquez, sino que les contaba también la particularidad de Antonio. Les decía que, por ejemplo, en el caso de Antonio y Julia Rosa, mientras ellos tenían hijos, el papá de Antonio también seguía teniendo, Pablo de ellos seguía teniendo hijos con la señora María del Rosario Molina. Por el otro lado es muy, muy complejo porque también, solamente les cuento un dato, ¿cierto? Aquí
Aquí los Mazo tienen pues como característica en términos generalizados que es una cultura o son personas muy longevas. Pero en el caso, por ejemplo, de Jesús María Espinosa, es una persona que muere muy joven. Mm, yo les pasé el acta de función de él, ahí lo pueden mirar, para que lo tengan presente. Listo. Vuelvo y le repito que la familia también del abuelo es muy interesante, pero será, será un tema que ya serán otras personas los que lo desarrollen si lo quieren explorar. Ya aquí, ya estamos ya directamente nosotros. Muchas gracias a las personas pues que me colaboraron, que de manera muy generosa me colaboraron con fechas, con datos. Entonces, por ejemplo, acá ya si nos vamos digamos así como al mayor de esta generación, que es Rigoberto, ya aquí están, por ejemplo, claramente identificado el linaje. Entonces aquí ustedes pueden ver a Rigoberto, pueden ver a Magola, a Edgar, ¿cierto? Con todas las personas que están ahí, bajo o que hacen parte del linaje. Entonces están los hijos de estas personas. eh, Aquí los pueden ver. Listo. Con sus fotos, lugares de nacimiento, eh, pues les alcancé a colocar como las ocupaciones que tenían. Lo mismo con Sergio. Hay personas que, por ejemplo, me contaron que están a punto de tener hijos. El sistema no me permite identificar personas que no han nacido todavía. Esa es la razón por la que no los van a encontrar. Listo, sé que uno de los hijos de Sergio va a ser padre dentro de poco, que la hija de Sandra también va a ser madre dentro de poco. Pero el problema que tenemos es, vuelvo y le repito, que por lo menos el sistema no me permite a mí generar como, esta persona sin que yo le agregue la fecha de nacimiento. Aquí está Sandra con su familia, ¿cierto? Sandra con sus tres hijos. También está, permítanme por favor para que lo puedan ver y no se me enrede acá. Aquí está, por ejemplo, ya, la familia Mazo Zapata con sus dos hijos y sus dos nietos, ya todos registraditos. Está la familia Mazo Cañola con la familia Mazo Cañola con sus posteriores o con sus nuevas generaciones. Aquí lo pueden ver. Y ya esto pues es algo que se abre de una manera increíble, maravillosa. Sí, está Selenia, está Eugenio. Las personas, vuelvo y repito, está Marta. No tengo unos datos, entonces aquí, por ejemplo, no los pude completar porque no tenía los datos de nacimiento. Y como les dije, es una herramienta supremamente valiosa, es una herramienta maravillosa, de verdad que es de verdad que es muy chévere, de verdad que es muy chévere como poder hacer este ejercicio, es muy enriquecedor. Vuelvo y les repito, aquí se los dejo para que ustedes puedan visualizarlo, para que puedan ver, para que incluso es muy bonito porque incluso mucha parte de la familia que aún vive no la conocemos porque viven en otros países. Me encontré que había coincidencias de cumpleaños. eh, de verdad que la herramienta es bastante interesante y poderlo ver, digámoslo así, de esta manera es supremamente increíble. Permítanme aquí yo, si me da, si no se me descontrola mucho, para que ustedes lo puedan ver, pues como en todo su esplendor, la familia. Exacto. Mírenlo acá, lo que les decía ahorita.
Miren tan bonito eso, ¿cierto? Esta sería la generación de Don Odulio, esta sería la generación de los tíos, esta sería la generación de los primos y esta es la generación ya de los hijos de los primos. Incluso ya tenemos, ya en algunas partes ya baja a una generación más. Creo que baja por aquí. Vale, entonces ya por ejemplo, con respecto a Don Eulon, a Doña Maruja, en este caso ya estamos hablando uno, dos, tres, cuatro generaciones atrás. Es supremamente interesante. Aquí lo pueden rastrear ustedes. Aquí les decía que, por ejemplo, podían mirar, todo esto es el linaje de los Mazo, todo este es el linaje de los Espinosa. Eh, mírenlo acá, se dan cuenta lo que el trabajo realmente es muy bonito y de verdad que es muy enriquecedor. Hay personas muy interesantes, pues que yo no me voy a tener ya como explicar la importancia que tuvieron en el pasado. Ya les decía que este era como el bonus track, este trabajo ya está realizado. Simplemente las personas que quieran tener acceso a él me cuentan para yo enviarles como la contraseña y lo puedan ver ya de manera mucho más detallada. Eh, repito, muchas gracias a los que me colaboraron con los daticos. Un abrazo muy grande nuevamente y perdonen pues que haya sido que los bombardeé como con tanta información en los últimos días. Muchas gracias.